Hola a todos, soy el doctor Alberto Bermeo y el día de hoy revisaremos con un modelo didáctico el desarrollo del sistema venoso. Para esto vamos a necesitar un cartoncito, ¿de acuerdo? Para apoyarnos, hojas blancas y plastilina de color rojo, una plastilina de color verde, azul y amarillo, ¿de acuerdo? Antes, como una introducción, recordemos que el sistema venoso comienza a partir de la cuarta semana, ya por los procesos que hemos visto de vasculogénesis, ¿de acuerdo? Y angiogénesis en el desarrollo. Aquí solo vamos a ejemplificar el desarrollo morfológico del sistema venoso, que es muy importante comprenderlo, tanto en la parte embriológica como en la parte anatómica, ¿de acuerdo? Y bueno, recordemos que el sistema venoso se divide en tres principales venas, que son las venas vitelinas, las umbilicales y las cardinales, ¿de acuerdo? Ahora, ejemplificando la formación del corazón, nosotros vamos a recordar que durante el desarrollo tenemos un tubo cardíaco, el cual se está segmentando, ¿de acuerdo? Si lo vemos de cefálico a caudal, lo estamos viendo de frente, ¿de acuerdo? Aquí está la derecha y esta la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, en la parte superior tenemos el tronco, posteriormente al cono, ventrículo primitivo y aurícula primitiva, ¿de acuerdo? Pero nos está faltando otra estructura muy importante, una estructura donde van a llegar toda la sangre del embrión. Recordemos que en un principio la circulación va de caudal a cefálica. Esa estructura la vamos a poner de rojo, y la vamos a, o se denomina seno venoso, ¿de acuerdo? El seno venoso es esa estructura que va por debajo de la aurícula primitiva y se relaciona muy estrechamente con el septo transverso o el diafragma, ¿de acuerdo? Bien, entonces este seno venoso se va a segmentar en tres porciones pares, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las primeras protusiones, que serían la formación de las primeras estructuras venosas. Si nosotros nos vamos de medial a lateral, si las estudiamos así, tendríamos a las venas umbilicales, las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que respetar este patrón. Así es como lo vamos a ir estudiando. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de las venas vitelinas, que son las más mediales. Para eso vamos a ocupar la plastilina de color amarillo y vamos a empezar a formar estos pequeños vasos, ¿de acuerdo? Que son muy largos. ¿Por qué? Porque se van a estar relacionando con una estructura que forma parte del sistema digestivo, ¿de acuerdo? Vamos a subir un poquito más la imagen. Esa estructura que vamos a formar, recordemos que son las venas vitelinas.
Muy bien. Entonces tenemos la vena vitelina, del lado izquierdo y la vena vitelina del lado derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a formar la otra vena vitelina. Que igual es una estructura muy grande por esta relación que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Y vean, entonces tenemos ya aquí nuestras dos venas vitelinas, una del lado izquierdo y una del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, las venas vitelinas se están relacionando con una estructura que se está formando por una evaginación del tubo digestivo. A esta estructura le vamos a llamar, o más bien es el hígado. ¿De acuerdo? Y por debajo del hígado vamos a tener otra estructura que también se está formando a partir del endodermo, que es una estructura que va a ir creciendo y son lo que sería el tubo digestivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, podemos nosotros segmentar a las venas vitelinas en 3 porciones, ¿de acuerdo? La primera porción, que es la más cefálica, la segunda porción que queda dentro del hígado y la tercera porción que se relaciona con el tubo digestivo. Ok. Y podemos denominarlas por su relación en segmentos. Entonces, el primer segmento que está ocupado es muy pequeño, pero muy importante, es el segmento hepato cardíaco. ¿De acuerdo? El segundo segmento que abarca estrictamente en la porción propia del hígado, ese es el segmento intrahepático. Y por lo tanto, el segmento que queda lo vamos a denominar segmento infrahepático. Y así tenemos a las 3 porciones de nuestras venas vitelinas. ¿De acuerdo? Morfológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el segmento hepatocardíaco del lado izquierdo, algunos dicen que degenera, pero otros autores mencionan que se fusionan
entre ellos, formando una estructura más dilatada. Ajá. Aquí. Ajá. Se fusionan estos dos y vean, va a formar un solo segmento, ¿de acuerdo? Este primer segmento, que va a ser por la unión o principalmente por el segmento hepatocardíaco del lado derecho, nos va a formar la primera porción de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Por otro lado, el segmento intrahepático de las venas vitelinas, unos autores refieren que la vena o el segmento intrahepático de la vena vitelina izquierda degenera por completo, ¿ja? Y otros refieren que las venas vitelinas intrahepáticas comienzan a formar los sinusoides hepáticos. Los autores concuerdan en que la vena vitelina del lado derecho del segmento intrahepático principalmente son las que forman los sinusoides hepáticos, ¿de acuerdo? Pero pues vamos a ejemplificar los dos ejemplos, ¿de acuerdo? Porque si bien el hígado es una estructura muy grande, pues necesitamos varios sinusoides, ¿de acuerdo? Pero las teorías así nos lo marcan. Muy bien. Ahora, el segmento infrahepático de las venas vitelinas comienzan a alargarse conforme va creciendo el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que van a empezar a formar anastomosis entre ellas, ¿de acuerdo? Se van a empezar a conectar. Algunos dicen como patrón de escalera, pero es simplemente la unión o la anastomosis entre estas dos estructuras. Ajá. Ya sea puede ser ventral o dorsal. ¿Para qué? Para que rodee precisamente al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Por último, tenemos que estas anastomosis lo que hacen es, como lo que sucedió en un principio, en el segmento hepatocardíaco se fusionan, ¿ja?, para formarnos la vena porta. ¿De acuerdo? Entonces, el segmento proximal nos forma la vena porta. Y por otro lado, el segmento distal de la vena vitelina izquierda nos va a formar la vena esplénica. Y después nos va a dar otra rama
para formar la vena mesentérica inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál nos faltaría? Bueno, la última porción se fusiona y nos va a formar la vena mesentérica superior. ¿De acuerdo? Y así es como se termina de formar todo el sistema venoso que va a dar irrigación tanto al hígado como al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ahora, ya terminamos de ver el sistema venoso de las venas vitelinas. Vamos a ver ahora el desarrollo de las venas umbilicales. ¿De acuerdo? Para eso vamos a necesitar la plastilina de color verde. Bien. Vamos a utilizar nuestro esquema solamente para ejemplificar dónde estarían estas venas umbilicales. Dijimos que son mediales a las venas vitelinas y, cosa muy importante que se deben de acordar, las venas umbilicales llevan sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Aquí es el cambio, ¿no? Aquí es diferente a la vida postnatal, que pues es diferente, ¿no? Entonces aquí las venas umbilicales llevan sangre oxigenada a todo nuestro embrioncito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una vena umbilical del lado izquierdo, que sigue siendo muy larga. Y otra vena del lado derecho. ¿De acuerdo? Recordemos que estas dos venas pues se fusionan. Ajá. Vamos a poner. Y pues están presentes en el cordón umbilical. Al igual que las arterias. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Conforme va creciendo el hígado, recordemos que el hígado es una estructura que en su formación tiene un crecimiento exponencial. Va embebiendo a las venas umbilicales, ¿de acuerdo? Y las va incorporando. Cosa importante que pasa con las venas umbilicales va a ser que una va a degenerar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la que degenera? Bueno, la que va a degenerar es la vena umbilical del lado derecho. Degenera por completo. Es decir, que únicamente nos queda la vena umbilical del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y esta vena umbilical del lado izquierdo va a establecer una conexión directa
con la primer porción de la vena cava, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para formar un conducto. ¿Ah? A este conducto se le llama conducto venoso o ductus venoso o el conducto venoso de Arancio, ¿de acuerdo? Por otro lado, todo lo que sería la vena umbilical izquierda va a persistir y es lo que vamos a encontrar como de gran calibre en el cordón umbilical, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve este conducto venoso? Bueno, pues es precisamente un atajo donde la sangre que pasa va a entrar directamente al corazón, ¿de acuerdo? Eso es lo que se le llama shunt o una comunicación, ¿de acuerdo? Esta comunicación permite el paso directo de la sangre, ya no tiene que pasar por toda esta estructura, sino que directamente pasa sangre oxigenada a la porción cefálica, ¿de acuerdo? Muy bien. Y es así como terminamos el desarrollo de las venas umbilicales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo de las venas cardinales. Recordemos que son las venas que se encuentran más distales, ¿de acuerdo? O la porción más distal, y son las venas llamadas venas cardinales comunes, ¿de acuerdo? Que sería una vena cardinal común izquierda y una vena cardinal común derecha. A su vez, se van a dividir en vena cardinal anterior, o cefálica, y vena cardinal posterior o caudal, ¿de acuerdo? En este primer segmento nos enfocaremos en el desarrollo de las venas cardinales posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos un pequeño recordatorio de las venas que habíamos visto anteriormente, específicamente las venas vitelinas, recordemos que tenemos el segmento hepatocardíaco, que va a estar conformado principalmente de la vena vitelina del lado derecho, ¿de acuerdo? Aquí ya está fusionada, ¿de acuerdo? Que va a ser importante para los derivados de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con las venas cardinales posteriores? Estas venas cardinales posteriores se van a ir alargando, como ustedes están viendo, y se van a anastomosar en su región más distal, ¿de acuerdo? Esta anastomosis lo que nos va a originar es la comunicación entre las venas cardinales posteriores y a su vez nos va a formar a una vena que se le denomina vena sacra media, que justamente se deriva de la anastomosis de las postcardinales. Esta vena se denomina vena sacra media, ¿de acuerdo? Por otro lado, de las regiones más distales de las venas cardinales posteriores se va a desarrollar la vena ilíaca común, que a su vez se va a dividir en una vena ilíaca externa y una vena ilíaca interna. Lo mismo pasa del lado derecho, ¿de acuerdo? Esto es lo más relevante de las venas cardinales posteriores y enseguida vamos a ver la otra importancia que tienen
específicamente la región distal de las venas cardinales posteriores, específicamente la derecha, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a pasar a otro sistema venoso que se está formando. Este sistema venoso se le llama venas o plexo venoso subcardinal, ¿de acuerdo? Este plexo venoso se desarrolla en la región ventral del embrión, es decir, cerca de la región del abdomen, y nos va a formar igualmente sistemas venosos, que son pares, lo vamos a dibujar de rojo, perdón. Entonces vean, este sistema, y la razón por la que lo voy a ejemplificar con plastilina roja es porque viene del mesodermo intermedio, ¿de acuerdo? Y está relacionado con un sistema que se está formando, ¿de acuerdo? Muy importante, que va a principalmente relacionarse con la excreción de los desechos. Si ustedes ya se imaginan, pues es el sistema renal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a formar nuestros dos pares de venas subcardinales, que se relacionan con el sistema renal. Vean, aquí están los dos pares de venas subcardinales, igual se van a anastomosar, pero vean cómo tienen una comunicación en un principio con la región proximal de las venas cardinales posteriores, ¿de acuerdo? Y vean, aquí se anastomosan para que se comuniquen entre ellas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Durante el desarrollo embrionario del sistema renal, pues los riñones van a ir ascendiendo, ¿de acuerdo? Y junto con ellos van a ir ascendiendo los vasos. Entonces, lo que va a pasar es que en las regiones proximales se va a perder esa conexión que había entre las venas cardinales posteriores, debido a que en esta porción va a empezar a degenerar, ¿de acuerdo? Entonces ya no nos sirve. ¿Qué pasa con las porciones más proximales? Bueno, la región más proximal se comienza a fusionar, formándonos un segmento de la vena cava inferior. Este segmento se le llama segmento prerrenal, que vienen de las subcardinales, ¿de acuerdo? Vean cómo se forma. Ahora, las regiones más distales de las venas subcardinales, tanto de izquierda como derecha, van a formar las venas gonadales, ¿de acuerdo? Pero recordemos que por anatomía una está más arriba que la otra. Aparte, el drenaje de una viene directamente de la vena renal y otra viene de la vena cava, ¿de acuerdo? ¿Cuál es cuál? Bueno, embriológicamente se dice que a partir del seno o de la anastomosis subcardinal se desarrolla la vena renal izquierda, y de la vena renal izquierda va a salir la vena gonadal izquierda, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con la vena gonadal del lado derecho? Bueno, pues drena directamente, se fusiona, y forma parte, sale directamente de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Esa es la relación anatómica que podemos dar referencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos este sistema de las subcardinales que va a formar el sistema prerrenal de la vena cava inferior, ¿de acuerdo?
embriológicamente entonces llevaríamos el segmento hepatocardíaco, que sería el primer segmento, el segmento intrahepático, que algunos autores lo pueden denominar como un solo segmento, lo pueden encontrar como el segmento hepatocardíaco, que sería el primero, el segmento intrahepático el segundo, el tercero es el segmento prerrenal, que va a formar que va a estar formado por las venas subcardinales, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí es la explicación de cómo se forman las venas renales y gonadales, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, tenemos otro plexo venoso que se va a estar desarrollando justo dorsal. Este por un lado es ventral, por otro lado tenemos este plexo venoso que son las venas supracardinales. Las venas supracardinales, las vamos a poner de verde, son pues dos pares de venas que se localizan en la región dorsal del embrión y son muy importantes porque, bueno, aquí estamos dibujando ventrales, pero recuerden que son dorsales, ¿de acuerdo? Es nada más para ejemplificar. Y vamos a mejor quitar por un momento las venas gonadales y renales y solo dejamos el segmento que ya estamos viendo de la vena cava inferior, al segmento prerrenal. Ahora, entonces veamos este par de venas supracardinales que, al igual que pasa con las venas subcardinales, se anastomosan, ¿de acuerdo? Se anastomosan y se comunican. Igual tienen comunicación con las venas cardinales posteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con estas venas supracardinales? Bueno, las venas supracardinales nos van a formar el sistema ácidos, ¿de acuerdo? Específicamente, ¿cuáles nos va a formar? Bueno, la región distal de la vena supracardinal derecha nos va a formar la vena ácidos. La anastomosis entre las venas supracardinales nos va a formar la vena hemiácigos y la porción distal de la vena cardinal supracardinal izquierda nos va a formar a la vena hemiácigos accesoria, ¿de acuerdo? Ahora ustedes dicen, pues aquí siguen conectadas. Va a pasar lo mismo con las venas, como lo que pasó con las venas subcardinales. Se va a fusionar y se van a unir, ¿de acuerdo? Vamos a quitar por un momento las venas ácigos. En el segmento proximal de las venas ácigos, perdón, de las venas supracardinales, se van a anastomosar. ¿Quién y quién? Las subcardinales con las supracardinales, ¿de acuerdo? Esta anastomosis supracardinal nos va a formar el siguiente segmento o el cuarto segmento de la vena cava inferior. También le pueden llamar el segmento renal de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Que es la anastomosis supracardinal, ¿de acuerdo? Pero recordemos que pues todavía quedaba otro segmento. Bueno, pues el segmento que queda nos va a formar propiamente el segmento postrenal de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Se lo vamos a representar así, que es un segmento un poquito más grande, y así tendríamos entonces el primer segmento
algunos pueden llamar el segundo segmento, el segmento intrahepático, segundo segmento, el tercer segmento, que sería de las venas subcardinales, la anastomosis de las supracardinales serían el cuarto segmento, el quinto segmento sería toda esta porción de las venas supracardinales específicamente, y a esto también lo vamos a poder llamar esto que sería de las venas subcardinales, serían, aquí le vamos a poner flechitas, serían de las venas subcardinales el segmento prerrenal, ¿de acuerdo? Esta segunda porción de la anastomosis supra nos va a formar el segmento renal, y esta última porción que sería de las venas supracardinales específicamente el segmento postrenal, ¿de acuerdo? Ahora, por último, ya les comentaba, principalmente de la vena cava, de la vena cardinal posterior del lado derecho, nos va a formar la última porción de la vena cava inferior, que sería el sexto segmento, ¿de acuerdo? Y que sería de la vena cardinal posterior del lado derecho, justamente. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que tenía aquí, o las porciones proximales de las venas cardinales posteriores? Degeneran completamente, ¿de acuerdo? Y así es como tenemos la formación de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Algunos autores pueden llamarle primer segmento, el segmento hepatocardíaco, sería un segmento, el segundo segmento, tercero, cuarto y quinto segmento, ¿de acuerdo? Algunos autores consideran, como les mencionaba, al segmento intrahepático, pero con fines didácticos, esta es la morfología de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, por último y no menos importante, el desarrollo de las venas cardinales anteriores, ¿de acuerdo? Para esto, pues vamos a tener que entre las venas cardinales anteriores va a haber una comunicación, una anastomosis, como las que hemos visto. Esta anastomosis se relaciona con una estructura glandular. Está cerca del corazón y que es el timo. Entonces, a este plexo, a esta comunicación, se le llama plexo
timotiroideo. Ajá. Este plexo timotiroideo, que es la anastomosis entre las venas cardinales anteriores, le vamos a poner cardinal anterior. Ajá. Este plexo es muy importante ya que nos va a formar a la vena brachocefálica del lado izquierdo. Ajá. Entonces este plexo timotiroideo como remanente nos va a formar la vena brachiocefálica izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los demás segmentos? Bueno, antes de que pasemos a los demás segmentos, quisiera recordarles pues las estructuras que también van a estar formándose. ¿De acuerdo? En los extremos distales, en los extremos más proximales o anteriores, se van a estar formando dos plexos. Un plexo cefálico y un plexo caudal. Y vean, entonces tenemos un plexo cefálico y un plexo caudal. Ajá. De ambos lados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a formar específicamente estos dos plexos? Aquí le vamos a poner otra hojita para ponerle su nombre. El plexo venoso que queda cefálico nos va a formar a la yugular externa. Ajá. Y el plexo que queda caudal nos va a formar a la subclavia. Esto que es lo que pasa de ambos lados es lo mismo. Yugular externa y subclavia. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, el segmento que queda entre el plexo timotiroideo del lado izquierdo y la vena subclavia del lado derecho, todo esto nos estaría formando la vena brachiocefálica derecha. Ajá, entonces aquí le vamos a poner brachiocefálica derecha. ¿De acuerdo? Y el segmento que queda a partir de la vena subclavia hacia adelante de la vena cardinal anterior sería todo esto en sus dos extremos. Nos formaría a la yugular interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las porciones más proximales? Bueno, la porción de la vena cardinal común del lado derecho junto con la porción proximal
de la vena cardinal anterior hasta donde se encuentra el plexo timotiroideo, va a formar a la vena cava superior, ¿de acuerdo? Y del otro lado, la vena cardinal común nos va a formar al seno coronario y vena oblicua, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con todo este segmento que queda entre el plexo timotiroideo y la vena cardinal común del lado izquierdo? Degenera, ¿de acuerdo? Y es así como se forma, terminamos de formar a nuestras venas cardinales anteriores, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido. Este es un ejemplo cómo ustedes pueden desarrollar su propio material didáctico para poder razonar y poder visualizar más gráficamente, poderlo palpar el conocimiento, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado y pues sus comentarios y dudas las estaremos revisando. Muchas gracias.